noches que no empiezan cuando se pone el sol. Empiezan mucho antes. Empiezan por la tarde cuando alguien saca una silla a la calle, cuando una vecina aparece con una fuente de picadillo, cuando los niños empiezan a correr sin saber muy bien por qué, pero sabiendo que esa noche no es una noche cualquiera. Empiezan cuando los mayores hablan de traer el pino, y entonces en una calle de Galaroza todo cambia. La calle deja de ser calle, se convierte en plaza, en punto de encuentro, en memoria compartida. Esa noche hay pirulito. El pirulito era y sigue siendo una de esas tradiciones que no se entienden del todo si se explican demasiado. Porque sobre papel uno puede decir: un grupo de vecinos coloca un pino en mitad de una calle, lo adorna con cadenetas de papel de seda, se reúnen alrededor, comen, beben, cantan, charlan y celebran la llegada del verano. Y sí, eso es verdad, pero también es muy poco. Porque el pirulito era más que un árbol adornado, era una forma de decir: esta calle está viva. Era una fiesta hecha a mano, sin escenario, sin focos, sin cartel grande, ni falta que hacía. En Galaroza el pirulito se celebraba en torno a los días de San Juan, y también en los días de San Pedro y San Pablo. Su origen se ha relacionado con antiguas celebraciones del solsticio de verano, esas noches mágicas en las que el agua, el fuego y las plantas tenían un papel especial. Hay quien lo vincula también con los mineros cachoneros que trabajaban en Alosno y que pudieron traer esta costumbre hasta Galaroza durante la primera mitad del siglo XIX. Pero más allá del origen, lo importante es cómo el pueblo hizo suya la tradición. En cada calle, en cada barrio, el pirulito tenía su gente. Unos se encargaban de ir al campo a buscar el pino, otros preparaban el agujero donde se colocaría, otros hacían las cadenetas, otros ponían comida, bebida, mesas y sillas. Y los niños hacían lo más importante que puede hacer un niño en una fiesta de pueblo: estorbar con alegría. El pino se levantaba en mitad de la calle, derecho, verde, orgulloso, y poco a poco se iba llenando de colores. Cadenetas de papel de seda, tiras que cruzaban la calle de lado a lado, manos que ataban, cortaban, subían, sujetaban. No hacía falta más. No había bombillas, no había grandes adornos, solo papel, ramas, vecinos y ganas de echar la noche juntos. Alrededor del pino se cantaban coplas, coplas de amores, de desamores, de deseos, de bromas. De esas cosas que antes se decían cantando, porque decirlas hablando era demasiado serio. Una de las más recordadas decía: pirulito que bate, pirulito de tío garrapate, pirulito de verde limón, pirulito de mi corazón. Y había otra copla que hablaba del pino, de una cebolla, de un espejo y de una novia que se miraba en él. En esta calle hay un pino, y en el pino una cebolla, y en la cebolla un espejo donde se mira mi novia. El pirulito tenía algo de juego, algo de rito y algo de teatro vecinal. Un árbol plantado en la calle podía convertirse en el centro del mundo, y alrededor de él cada persona encontraba su sitio. Los niños corrían, los jóvenes cantaban, los mayores se sentaban en la puerta, las mesas se llenaban, la calle olía a comida, a verano, a papel, a tierra fresca y a noche larga. El pirulito era una fiesta comunitaria, se pagaba entre todos, se preparaba entre todos, se disfrutaba entre todos. No era una actividad organizada desde arriba, era una tradición sostenida desde abajo, desde la vecindad, y eso es lo que la hacía tan especial. Porque en aquellos pirulitos no solo se celebraba San Juan, se celebraba la pertenencia, la sensación de que la calle era una pequeña familia ampliada, con sus niños, sus mayores, sus bromas, sus canciones, sus comidas compartidas y sus silencios. Sí, también sus silencios. Porque los pueblos tienen memoria, incluso cuando nadie está hablando.
La noche de San Juan siempre ha estado rodeada de símbolos. El agua que limpia, las plantas que curan, el verano que entra de golpe por las ventanas y el misterio de lo que no se decía en voz alta, pero todo el mundo entendía. En Galaroza, esa magia tenía mucho que ver con la naturaleza. Las hierbas de San Juan, los ramos, las hojas, las flores, los papeles doblados en un vaso de agua, los mensajes secretos. Hubo un tiempo en que las plantas hablaban, y no hablaban de cualquier manera. Una rama de nogal quería decir, te quiero hablar. Una rama de olivo decía, te olvido. Una de pérero anunciaba, te quiero. Una de álamo era todavía más clara, te amo. Y una de cerezo podía ser casi una puñalada envuelta en hojas, te desprecio. Así que no era lo mismo encontrar una rama que otra. No era igual amanecer con olivo que con perero. No era igual recibir nogal que cerezo. Aquello era un idioma entero. Un idioma verde. Un idioma de hojas, de cortezas, de intenciones y de silencios. Porque antes de los mensajes de móvil, antes de los audios eternos, antes del ha visto el mensaje y no ha contestado, había otra forma de decir las cosas. Se decía con una rama en la ventana y había que saber leerla. Los muchachos dejaban ramos en las ventanas de las jóvenes durante la madrugada. Y al amanecer, la calle entera parecía guardar un secreto de hojas, un secreto de amores, olvidos, dudas, desplantes y esperanzas. A veces el ramo era una declaración, a veces era una despedida, a veces era una broma, y a veces, quién sabe, podía ser el principio de una historia. Porque en aquellas noches de San Juan, la naturaleza no era decoración, era mensaje. Pero no todo se quedaba en las ramas. También estaban los rituales del agua, ritos pequeños, domésticos, casi secretos, papeles bien doblados, nombres escritos, un vaso de agua, la cama, la espera. La tradición decía que si se colocaban esos papeles bajo la cama durante la noche de San Juan, el amanecer podía revelar el nombre de la persona que nos amaba en secreto. Pero para los niños, el pirulito tenía también otro nombre: juego. Y entre esos juegos estaban las cariocas, bolsas de tela llenas de tierra con cadenetas de papel cosidas en uno de sus bordes y una cuerda atada al otro extremo. Se hacían en casa, se lanzaban al aire, y la gracia estaba en que subieran lo más alto posible. Aunque claro, la puntería no siempre acompañaba. A veces la carioca terminaba donde no debía, en un cable, en un tejado, en cualquier sitio menos en el cielo. Y ahí estaba la belleza de todo aquello. No era perfecto, era real. El pino podía quedar más derecho o más torcido, las cadenetas podían romperse, los niños podían armar más jaleo de la cuenta, las canciones podían cantarse mejor o peor, pero daba igual. Porque la fiesta no vivía de la perfección, vivía de la gente. Con el paso de los años, muchas tradiciones fueron cambiando. Algunas se apagaron, otras se transformaron, otras quedaron en manos de quienes decidieron que no podían perderse. El pirulito también pasó por momentos difíciles. Hubo calles donde dejó de hacerse, barrios donde ya no hubo quien tomara el relevo, vecinos que se hicieron mayores, niños que crecieron, familias que cambiaron sus costumbres. Y cuando una tradición depende de que alguien saque una silla, corte papel, busque un pino, prepare una mesa y diga, este año lo hacemos otra vez, basta que ese alguien falte para que todo empiece a desvanecerse. Así son las tradiciones populares. No viven solo en los documentos, viven en las manos que preparan, en las manos que adornan, en las manos que cocinan, en las manos que levantan un pino en mitad de una calle.
Hoy el pirulito sigue presente en Galaroza, aunque de otra manera, más orientado a los niños, más parecido a otras celebraciones que también han ido adaptándose, como las cruces de mayo. Y eso también forma parte de la vida. Las tradiciones no permanecen congeladas, cambian, se reducen, renacen, se cuentan de otra forma. Pero hay algo que no debería perderse nunca: la idea de comunidad. Porque el pirulito no era solo una fiesta para mirar, era una fiesta para participar, una fiesta donde cada vecino ponía algo, un poco de comida, un poco de papel, un poco de trabajo, un poco de memoria. Y entre todos levantaban un árbol. Pero en realidad estaban levantando otra cosa. Estaban levantando barrio. Quizá por eso, quienes vivieron aquellos pirulitos de niños los recuerdan con una mezcla de alegría y nostalgia. No porque todo fuera mejor antes, sino porque había noches en las que el mundo parecía caber en una calle con un pino en medio, con cadenetas de papel de seda, con mesas en las puertas, con mayores sentados, con niños corriendo, con coplas al aire, con cariocas volando, y con un pueblo entero diciendo sin decirlo: aquí estamos. El pirulito nos recuerda que la cultura popular no siempre está en los grandes monumentos. A veces está en una rama, en una canción, en una silla sacada a la puerta, en una mesa compartida, en una noche de junio, en un papel doblado bajo la cama, en un vaso de agua esperando al amanecer, y mientras alguien recuerde cómo sonaba aquella calle, mientras alguien vuelva a cantar aunque sea bajito: pirulito que bate, la tradición seguirá respirando. En esta calle hay un pino, y en el pino una cebolla, y en la cebolla un espejo donde se mira mi novia. Pirulito que bate, pirulito del tío Garrabate, pirulito de verde limón, pirulito de mi corazón. En esta calle hay un pino, Que no lo gatina un gato, que lo gatina Faustino. con sus divinos zapatos. Pirulito que bate, pirulito del tío Garrabate, pirulito del verde limón, pirulito de mi corazón. Pirulito que bate, Pirulito de mi corazón. Has escuchado Historias Cachoneras, un podcast del área de cultura del Ayuntamiento de Galaroza, que cuenta las pequeñas grandes vidas que dieron formas a nuestro pueblo. Nos escuchamos en el próximo episodio. dead. Fleeting whispers carved in stone so deep. Timeless voices in history's keep.